Buenas a todos. Vamos a empezar la clase de hoy con unas definiciones para tener todos la misma idea de las cosas de las cuales estamos hablando, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a empezar hablando de la traza de una matriz. Cuando estamos hablando de la traza de una matriz, estamos hablando de la sumatoria de los elementos de la diagonal. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, la matriz 2, 5, 7, 9, la traza de esta matriz va a ser la sumatoria de los elementos de la diagonal. Entonces, en este caso va a ser 2 más 9, que va a ser igual a 11. Normalmente, si esta es una matriz que se llama A, por ejemplo, su traza se representa con dr de A. Así, básicamente. Entonces, eso es una matriz, o sea, la traza de una matriz. Ahora, si mi matriz solamente tiene elementos no nulos fuera de la diagonal, entonces nosotros le llamamos a esa una matriz diagonal. Ahí está el segundo concepto, ¿verdad? Bastante sencillo, matriz diagonal. Genial. Ahora, si no es que son cero los elementos de la diagonal, pero los elementos que están reflejados respecto a la diagonal son todos iguales, entonces estaríamos en el lugar de una matriz simétrica. Y yo supongo que la mayoría ya sabe, ya conoce lo que son las matrices simétricas, así que tampoco me imagino que haya mucho problema con eso. Pero en forma general decimos que una matriz es simétrica si es que tenemos que A es igual a A traspuesta. Esa sería una forma sencilla de mirar si es o no simétrica, ¿verdad? Bueno, luego tenemos las matrices ortogonales. Y las matrices ortogonales son bastante interesantes porque tienen la siguiente propiedad que no es común y no es para nada fácil de conseguir, ¿verdad? Las matrices ortogonales, si yo por ejemplo tengo que A es ortogonal, yo tengo que A inversa es igual a A traspuesta. Y eso ocurre y es bastante simpático, ¿verdad? Tipo, no es fácil llegar a eso. Pero básicamente eso es súper útil para nosotros y ocurre debido a que A es una matriz que tiene sus filas y columnas ortonormales. ¿Eso qué quiere decir? O sea, las filas de A son un conjunto ortonormal. Y ustedes se preguntarán, o también las columnas, ¿verdad? Columnas de A son un conjunto ortonormal. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué es importante que las filas o que las columnas sean un conjunto ortonormal? Y bueno, vamos a pensarlo de esta forma, ¿sí? Imaginemos que las columnas no son un conjunto ortonormal, sino un conjunto ortogonal solamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Si fuera ese el caso, si yo tengo acá que esto es A traspuesta, yo voy a tener que acá voy a tener columna 1, columna 2, columna 3, por ejemplo. Si es que tenemos una matriz que es 3 por 3, pongámosle. Y yo le multiplico a eso por A, y acá tengo columna 1, columna 2, columna 3. Yo ya sé lo que me va a salir de este producto porque este es una matriz cuyas columnas son un conjunto ortogonal. Entonces acá me va a salir la norma de C1 para el primer elemento, ¿verdad? Porque va a ser C1 por C1 en un producto interno, ¿verdad? Un producto interno usual. Y luego acá me va a salir 0, 0. Después me va a salir 0, la norma de C2 por la misma razón. Acá ahí tengo C2 por C2. Y 0, ¿verdad? Porque acá yo tengo... estoy haciendo mal el orden, pero bueno. Vamos, entonces acá es C1 por C1, ¿verdad? Después este 0 es C1 por C2, que sabemos que tiene que darnos 0 porque son ortogonales. Y después el siguiente es por C3, también me va a dar 0. Después esto la misma historia. Y después el último es C3 por C1, 0. C3 por C2, 0. Y después C3 por C3, la norma de C3. Entonces, ¿por qué nosotros
no decimos que una matriz ortogonal es una matriz cuyas columnas son ortogonales. No decimos eso porque estos elementos de acá son molestos. Son molestos, ¿verdad? Yo no quiero tener cualquier número en una diagonal. Yo quiero, o sea, esto es una matriz diagonal más bien. Yo quiero una matriz que al multiplicar por su traspuesta se vuelva la matriz identidad. Y para eso necesito que las columnas sean un conjunto ortonormal. Entonces esa es una matriz ortogonal. Bastante interesante, bastante útil, porque vamos a encontrarlo mucho de ahora en más. Después tenemos lo que es una matriz hermítica. Y una matriz hermítica es el equivalente de la matriz simétrica, pero en el mundo de los complejos, ¿verdad? Y podría decirse que una matriz simétrica es simplemente un caso especial de una matriz hermítica, en el cual la matriz no tiene ningún elemento complejo. ¿Y por qué eso? Porque una matriz hermítica es una matriz tal que A traspuesta conjugada es igual a A, ¿verdad? O directamente podemos escribir así. ¿Y a qué es lo que se refiere con eso? Vamos a ver un ejemplo. Si yo, por ejemplo, tengo 1 menos i, 1 más i, 2, por ejemplo, y yo hago la traspuesta conjugada de eso, yo primero que nada voy a transponer, ¿verdad? O sea, voy a tener 1, 2, 1 menos i, 1 más i, y tengo que recordar que además de transponer tengo que conjugar cada uno de estos elementos. O sea, los números reales al conjugar no pasa nada, pero los números complejos sí. Ahí me quedaría 1, 1 menos i, 1 más i y luego 2. Y como podemos ver, estos dos de acá son iguales. La matriz sin transponer y conjugar y la matriz traspuesta conjugada son iguales. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos una matriz hermítica. Y es más, a veces ustedes van a ver que en vez de usar el asterisco que yo siempre uso, algunas personas para la operación de transponer y conjugar usan una H. A mí personalmente no me gusta esa notación, pero hay personas que prefieren esa notación porque así saben exactamente lo que están haciendo. Entonces, tengan eso en cuenta simplemente. Vamos a poner acá una flecha como hicimos ahí para las matrices simétricas y vamos a decir que A es igual a A asterisco. Después la matriz unitaria es el equivalente a la matriz ortogonal para los complejos. ¿Eso qué quiere decir? Que en cuanto hablamos de la matriz unitaria, tenemos que decir lo siguiente. A es unitaria, entonces tenemos que A inversa, en este caso ya no va a ser A traspuesta, va a ser A traspuesta conjugada. Y esa sería la diferencia. Las filas y columnas siguen siendo un conjunto ortogonal, digo ortonormal, pero ahora son un conjunto ortonormal con un producto interno complejo. Y ustedes sabrán que eso es diferente. No es muy diferente, pero es diferente. Es más, yo siempre le digo a mis alumnos de la siguiente forma. El producto interno usual en los reales es un caso especial simplemente de producto interno usual en los complejos. Sin embargo, obviamente tenemos que hacer la diferencia. Entonces voy a anotar acá A inversa igual a A traspuesta y acá A inversa igual a A asterisco. Eso sería para la ortogonal aquí y para la unitaria aquí. Bueno, ahora matrices equivalentes. Y cuando hablamos de matrices equivalentes, podría parecernos súper raro, porque la definición es la siguiente. Si existe, o sea, si yo tengo B tal que P por A por Q, o sea, tal que se cumple esta igualdad para dos matrices P y Q que no son singulares, ¿verdad? Es decir, estas dos matrices en realidad normalmente son cuadradas, ¿verdad? Pero bueno, lo que sí que si existen dos matrices P y Q invertibles, lo vamos a decir, tales que esto ocurra, entonces se dice que B y A son equivalentes. Y ustedes me pueden decir,
No entiendo, no entiendo por qué necesitamos esto, ¿no? ¿De dónde sale esto? ¿Para qué me importa, verdad? Y bueno, les voy a mostrar un caso que ustedes conocen, que es uno de los casos más comunes que van a ver siempre, que muchas veces no relacionamos con este concepto. Y es cuando nosotros tenemos una representación matricial de una aplicación, por ejemplo, en una base S, y nosotros multiplicamos por unas matrices cambio de base. Entonces multiplicamos por una matriz M y por una matriz N, y eso sería igual a la representación matricial de mi operador o lo que sea en unas bases, a ver, T y Q, por ejemplo. ¿Quién sabe realmente qué bases estamos haciendo, verdad? Sin embargo, nosotros sabemos esto de acá. A ver, vamos a pensar un poquito, porque yo recuerdo, a ver, si estábamos en una base S y lo que me sale de esta aplicación es un vector coordenado en S, yo le puedo multiplicar a ese vector coordenado en S por esta matriz para tener la salida en la base usual, ¿verdad? Y yo le puedo multiplicar a un vector que viene en la base usual por esta matriz para conseguirlo en la base S. Entonces acá me queda así, ¿verdad? Y cuando tengo la base usual normalmente no uso nada. Entonces, por ejemplo, aquí está el ejemplo, ¿verdad? Una aplicación representada o sea, la representación matricial de una aplicación en la base usual es igual al producto de dos matrices no singulares, ¿verdad? Dos matrices invertibles en este caso en particular, por una matriz de acá, ¿verdad? Entonces nosotros decimos que estas dos matrices de acá son equivalentes. Eso no quiere decir que sean iguales, no quiere decir nada en particular, solo quiere decir que son equivalentes. Y para nosotros este es el concepto de equivalencia. Bueno, ya vamos a ver ese concepto también para el tema de hoy. Finalmente, matrices definidas positivas. ¿Y qué es lo que es una matriz definida positiva? Bueno, primero que nada, para esto de acá necesitamos una matriz simétrica. Realmente, si estamos tratando con los complejos, necesitamos que sea simétrica conjugada, o sea, hermítica, ¿verdad? Pero bueno, vamos a quedarnos simplemente con el caso real por el momento. Entonces, primero que nada necesitamos una matriz simétrica y segundo, necesitamos que X transpuesta por A por X sea mayor a 0 para todo X distinto del nulo, ¿verdad? O sea, no nulo. Y obviamente si tenemos el nulo por A, nos da 0, ¿verdad? O sea, ahí sí nos tiene que dar 0 como escalar, pero si es que no es nulo, tiene que ocurrir esto de acá. Es exactamente igual al concepto que teníamos de el tercer axioma para el producto interno, que era lo de definido positivo. Y ustedes se van a preguntar, ya me huele algo sobre esto, ¿verdad? Algo va a pasar con esto que es interesante. Lo que va a pasar es que nosotros de ahora en más vamos a tratar de ahora en más con la representación matricial de un producto interno. Dije que esta es una matriz definida positiva. Bueno, es una matriz definida positiva si se cumple esto de acá, ¿sí? Eso no. Pero bueno, vamos a empezar con el producto interno usual. El más fácil de ellos porque nosotros conocemos bien, ¿verdad? Nuestro producto interno usual se puede representar... Ay, ¿por qué dije eso así? No importa. Nuestro producto interno usual se puede representar de la siguiente forma para vectores de R3 sobre R. Entonces tenemos esto de acá. Y es como si fuera que nosotros podemos meter una matriz identidad ahí en medio, porque esa matriz identidad no afecta a U y tampoco va a afectar a B cuando se multipliquen, ¿verdad? Va a ser la misma cosa. Después, podríamos también ver esto como que cada uno de estos elementos es un producto interno entre los elementos de la base que se usa para representar a los vectores en este espacio. ¿Y a qué me refiero con eso? Si yo hago el producto interno de, digamos, tenemos los vectores I, J, K, ¿verdad? Los vectores clásicos de R3.
Y ustedes sabrán qué forma tiene cada uno de estos vectores. Si yo hago el producto interno de y con y, me da 1. Si yo hago el producto interno de y con j, me da 0. Si yo hago el producto interno de j con y, me da 0. Y así. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, cada uno de esos productos en una matriz. Tal vez se vea muy chiquito, así que voy a agrandar un poco para mirar. Así. Y ustedes se pueden poner a evaluar esto y darse cuenta que esto va a ser igual a esto. Entonces esta representación de acá parece interesante y hasta ahora solo estamos hablando de la base usual. Pero podría darse que esto sea interesante para otras bases. Y vamos a ver, mira acá un poco, por ejemplo, cómo se puede representar este producto interno de acá. Se podría representar directamente como la matriz que tiene a los vectores de la base en sus columnas transpuesta por la matriz que tiene a los vectores de la base en sus columnas. Entonces eso es bastante interesante, una cosa que pueden relacionar con lo que yo les había enseñado en el capítulo de cambio de base. Porque es muy similar a la representación de lo que es el producto interno usual, ¿verdad? B transpuesta por U. Pero bueno, mucha discusión. Vamos a ver ahora un caso en el que nosotros estuvimos tratando. Nos dice, tenemos este producto interno que hicimos en la clase la primera clase que dimos producto interno. Vamos a tratar de hallar la representación matricial. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo acá U1, que es la primera componente de U, ¿verdad? Por todo esto. Entonces U1 tiene que ir multiplicado por la primera fila de esta matriz grande que dibujé acá. Entonces tiene que ir multiplicado por B1 más B2 más B3. Esa va a ser la primera columna de mi matriz, ¿verdad? Coma. Después U2 va multiplicado por esto de acá. Entonces tenemos ahí B1 más 2B2 más B3. Genial. Y después tenemos U3 por esto de acá. Entonces tendríamos B1 más B2 más 2B3. Y eso sería la última columna, ¿verdad? Bueno, ¿por qué hablo de esto en términos de columnas? Porque yo podría representar a cada uno de estos elementos de esta matriz de acá como un producto entre una fila de elementos B1, B2 y B3 por una matriz nomás ya, en la que tengo cada una de estas partes de acá. Entonces, por ejemplo, esto es una única fila, ¿verdad? Y para conseguir esa única fila, yo pude haber sumado tres filas. Una fila en la que multiplico una vez B1, una vez B2 y una vez B3 para la primera componente. Entonces, ahí tengo 1, 1, 1 y eso se representa acá. 1, 1, 1. Entonces, B1 por 1 más B2 por 1 más B3 por 1 realmente me van a dar esto. Por lo que está bien. Luego vamos a tener B1 por 1 más B2 por 2 más B3 por 1 y me da esto. Entonces realmente B1 por 1, B2 por 2, B3 por 1, ¿verdad? Parece que funciona, está bien nuestro análisis. Por último, B1, B2, 2B3. Okay. 1, 1, 2. Entonces pareciera ser que mi producto interno, que antes yo tenía una expresión analítica súper fea, que realmente es bastante argel de escribir, ahora lo tengo como el producto de una matriz por dos vectores, ¿verdad? Que es mucho más interesante. Y bueno, esta matriz de acá es simétrica y ahora, ¿qué nosotros podemos sacar de eso? Nosotros podemos ver esta parte de matrices definidas positivas y ahí podemos empezar a trabajar con lo nuevo que tenemos. Entonces, acá tengo una pregunta para ustedes. Tipo, ¿por qué nos interesa usar la representación matricial de un producto interno? Y bueno, lo que va a pasar es que en los ejercicios del examen y eso nos van a tirar el producto interno como una matriz. Y nosotros tenemos que saber identificar eso, identificar si es un producto interno y también a la vez usar eso de forma efectiva.
Sin embargo, en el mundo real también vamos a ver que muchas matrices, o más bien, toda matriz simétrica puede, o puede que no, defina un producto interno. Entonces nosotros tenemos que estar listos para analizar eso. Bueno, entonces vamos a ver lo siguiente. Si nosotros queremos verificar la simetría y nosotros sabemos que esto es la simetría, ¿verdad? Tipo, vamos a hacer en el caso general, en el caso de los complejos, pero ustedes saben que la conjugada de un número real no cambia en nada, ¿verdad? Tipo, no le cambia el número real, entonces eso simplemente se ignora más la conjugada para los reales. Entonces, si yo tengo que se tiene que cumplir que U con B debe ser igual al producto interno de B con U conjugado, bueno, eso sería lo mismo que transponer y conjugar porque estamos tratando con un escalar, ¿verdad? Tipo un escalar, yo le puedo transponer y la transpuesta de un escalar tipo es el mismo escalar otra vez. Así que es lo mismo hacer la conjugada o la transpuesta conjugada. Entonces acá yo le puse lo siguiente. Esto de acá, esta parte de la derecha, es igual a esta parte de acá. Así es como se usa la matriz de un producto interno. Entonces básicamente yo tengo que U sub S transpuesto conjugado por AS, que sería la representación del producto interno en la base S, por B sub S. Esto sería igual a este lado de acá. Y luego tenemos el otro lado. El otro lado sería igual a B sub S transpuesto conjugado por A sub S por U sub S, así. Y esto tengo que transponer y conjugar. ¿Qué es lo que pasa con la transpuesta conjugada? Funciona igual que la transpuesta. Cuando yo hago la transpuesta de un producto de matrices, cambia de lugar las cosas que están en el producto. Entonces, una vez que yo hago eso, me queda lo siguiente. U sub S transpuesta conjugada por A sub S transpuesta conjugada por B sub S. Y lo único que me falta para que estos dos sean iguales, este de acá y este de acá, es que este de acá sea igual a este de acá. Entonces, si es que mi matriz es en los reales simétrica y en los complejos hermítica, si es que ocurre eso, yo tengo un muy buen candidato para un producto interno porque se cumple esto de acá. Entonces directamente si estos dos son iguales, el primer axioma ya no tengo que verificar. ¿Cuándo son iguales esos dos? Cuando tengo una matriz hermítica o simétrica. Eso nomás yo tengo que verificar de ahora en más en vez del primer axioma. Después el segundo axioma. En el segundo axioma la linealidad es demasiado fácil de verificar. Yo tengo una combinación lineal de vectores multiplicado por mi matriz y el producto de un vector con una combinación lineal de vectores por una matriz es lo mismo que hacer la distribución de esos productos, ¿verdad? Por la matriz, sacar los escalares afuera y hacer la suma de ambos productos matriciales, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, no hay ninguna cosa rara que impida que esto sea lineal. Entonces, como estamos tratando con una matriz para representar un producto interno, la linealidad viene regalada, básicamente. Esto también es algo que podrían no saber, pero si yo tengo las coordenadas de una combinación lineal de vectores, eso es igual a la combinación lineal de los respectivos vectores coordenados. Cosa que puede o puede no ser muy intuitivo, pero es bueno que lo tengan a mano. Y por último, vamos a ver, el producto interno tiene que ser definido positivo. Y ahí es donde entra la parte difícil, porque este es el axioma más complicado de verificar, ¿verdad? Nosotros sabemos que el producto interno entre un vector y sí mismo debe ser mayor o igual a 0 y que el único punto que debe tener igual a 0 debe ser el vector nulo, ¿verdad? Entonces, lo mismo tiene que ocurrir cuando usamos una matriz que representa un producto interno inusual, ¿verdad? Tiene que ocurrir que U transpuesta conjugada por A por U debe ser mayor o igual a 0. Esa es la expresión del producto interno, por cierto.
Y si eso fuera igual a 0, tiene que ocurrir que U debe ser el vector nulo. Entonces, ¿por qué es interesante esto de acá? Porque de ahora en más, nosotros ya no, para saber si una matriz es definida positiva, directamente vamos a agarrar y usar un criterio matemático muy interesante que nos permite no tener que analizar la expresión analítica para un producto interno y simplemente analizar una matriz a partir de sus determinantes. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a usar el criterio de Sylvester. El criterio de Sylvester me dice lo siguiente: una matriz simétrica es definida positiva si se cumple alguno de los siguientes tres. Y nos dice, todos los menores principales de la matriz en cuestión son positivos, todos los menores principales superiores de la matriz son positivos, y todos los menores principales inferiores de la matriz son positivos. Ahora, ¿qué es un menor principal, verdad? Tipo, muy lindo, ¿verdad? Pero ¿qué es un menor principal? Bueno, vamos a ver. Un menor principal es el determinante de una submatriz que yo consigo al eliminar, qué palabrería, ¿verdad? Pero una submatriz, ¿verdad? Como esta, por ejemplo, que yo consigo al eliminar uno de los elementos principales, que serían los elementos de la diagonal. Entonces, por ejemplo, un menor principal sería el que consigo al no eliminar ningún elemento de la diagonal. Entonces, el determinante de la matriz sería un menor principal, ¿verdad? Digamos que esta es una matriz A, ¿verdad? Entonces el determinante de A es un menor principal. Ahí ya vamos a anotar. Luego tenemos un menor principal al eliminar una fila y columna de un elemento que está en la diagonal. Entonces este es otro menor principal. Vamos a anotar. El siguiente sería 5, 3, 3, 3. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a eliminar el elemento 5 de la diagonal. Entonces tenemos 1, 1, 1, 3. Otro menor principal. Vamos a anotar eso. 1, 1, 1, 3. El determinante de eso tiene que darnos ese menor. Después, esto de acá vamos a eliminar, ¿verdad? Y nos va a quedar 1, 2, 2, 5. Genial. 1, 2, 2, 5. Ya se estarán dando cuenta que estos menores principales son muchos, ¿verdad? Luego, una vez que ya eliminamos cada elemento de la diagonal, tipo en su turno, ¿verdad? Hicimos esto, esto y también hicimos esto. Ahora tengo que ponerme a eliminar dos elementos de la diagonal. Y después eliminar 3 ya no existe porque eliminar 3 no tiene sentido. Pero entonces vamos a eliminar, por ejemplo, este y me queda el determinante de 3. Ok, entonces vamos a tener el determinante de 3. Después elimino este y elimino este y tengo el determinante de 1, ¿verdad? Entonces el determinante de 1, así. Y después elimino este y tengo el determinante de 5. Entonces, el determinante de 5. Ahí está. Finalmente, todo esto tengo que evaluar supuestamente para saber que mi matriz es definida positiva. Y ustedes me van a decir, profe, es muchísimo. ¿Por qué tenemos que hacer todo esto para saber si es definida positiva? Y bueno, imagínense tener que analizar la expresión analítica. Eso es mucho peor, ¿verdad? Pero Sylvester es bastante amable con nosotros y nos da estos dos de acá. Entonces, en estos dos de acá, yo puedo analizar simplemente si es que los menores principales superiores o inferiores son positivos. Entonces ya no necesito más analizar todos los menores principales, simplemente puedo analizar los superiores o inferiores. ¿A qué se refiere con los superiores e inferiores? Se refiere a estos de acá. Yo no sé si esto sería superiores o inferiores. Yo estimo que es superiores, pero en realidad no estoy tan seguro. Entonces, en vez de tener que verificar, en este caso son 7. En realidad, estos son bastante sencillos, ¿verdad? Tipo,
No es tampoco que es tanto trabajo. Pero en vez de tener que verificar tantos, tuve que verificar solamente 3. Ustedes imaginarán que para matrices más grandes esto se vuelve más valioso. Y estos serían los menores principales inferiores, creo, no estoy tan seguro, pero ustedes después me corregirán si es que se ponen a leer sobre el tema, ¿verdad? Entonces, este por ejemplo es 15, este sería 15 por 5, no me importa el valor, solo me importa que sea positivo y después tengo el determinante de A. Entonces vamos a ver si estas matrices de acá representan o no un producto interno rápidamente. Voy a hacer estos determinantes y vuelvo con ustedes con las respuestas. Bueno, acá tengo las respuestas, ¿verdad? Entonces, como podemos ver, todas estas matrices de acá son simétricas, o sea que tienen el potencial de ser definidas positivas. Pero solamente la primera cumple el criterio de Sylvester, porque en esta de acá podemos ver que claramente el determinante acá sale, o sea, el determinante de la matriz sale 0 y eso no es un número positivo. Entonces, como no todos los menores principales son positivos, ahí tenemos que esto no puede ser definido positivo. Después acá este sale negativo, entonces también tiene ese mismo problema. E incluso acá, a ver, nosotros podíamos verificar si es que hacíamos los menores principales superiores o inferiores solamente. Solo teníamos que verificar, por ejemplo, este y el determinante, ¿verdad? Entonces, claramente acá el determinante es positivo, este menor principal sale positivo y también sale positivo este. Y tengan en cuenta que estos de acá son determinantes, por más que yo les pongo dos barritas y eso, tipo, si yo tenía el determinante de menos 1, por ejemplo, o sea, si uno de los elementos de la diagonal era negativo, eso sale menos 1. Esto es un determinante, ¿verdad? Entonces, no es que es un valor absoluto. Y por lo tanto, de acá nosotros ya podemos decir que esto no es definido positivo. O sea que para una matriz de este tipo, si nosotros queremos saber si es definida positiva, todos los elementos de la diagonal deben ser mayores a 0, básicamente. Vamos a empezar con un ejercicio, ya fue suficiente teoría por ahora. Nos dice, la matriz de un producto interno en R3 es esta de acá. Obtener una base ortogonal a partir de la base que está acá. Entonces en la clase pasada nosotros vimos cómo ortogonalizar un conjunto de vectores y vamos a hacer eso de vuelta. Pero ahora lo importante o lo interesante que tenemos es que tenemos un producto interno inusual. Entonces tenemos que usar esto que tenemos acá para nuestros vectores. Y vamos a empezar haciendo este término de acá y después tenemos que hacer este término de acá. Considerando que S1' ya es igual a S1, ¿verdad? Entonces vamos a hacer ese producto interno, tipo vamos a hacer 1, 1, 0 multiplicado por mi matriz esta que voy a copiar y pegar 1000 veces, así que vamos a hacer nomás así. Ahí. 1, 1, 0 por mi matriz por 1, 1, 0. Entonces, lo que agarra y hace este 1, 1, 0 a las... Vamos a hacer el de las filas primero, ahora me va a quedar 1, 1, 2 por 1, 1, 0, que al final va a ser igual a 2. Ok, entonces este término de acá ya sabemos que es igual a 2. Y acá también, este es igual a 2. Genial. Vamos a borrar. No necesito estar escribiendo todito, ¿verdad? Sin embargo, obvio en un examen ustedes dejarían todo puesto, pero como para no perdernos. Bueno, vamos a hacer el producto interno de 1, 1, 0 con 0, 1, 0. Entonces, 0, 1, 0 sería S2 y 1, 1, 0 sería S1. Entonces, eso me va a dar, a ver, la columna del medio multiplicada por este vector. Entonces este vector agarra y suma este elemento con este elemento en la columna del medio. Por lo tanto, este producto me va a agarrar esta columna y va a sumar estos dos, por lo que sale 1. Entonces esto de acá
es igual a 1. Súper. Y ahora lo que nos queda por', es hallar S2'. Tenemos que hallar S2'. Entonces vamos a hacer eso en color naranja. S2' va a ser igual a S2, que sería 0, 1, 0, menos S1, que sería 1, 1, 0, multiplicado por 1 medio. Entonces eso directamente me daría menos 1 medio, luego 1 medio y 0, básicamente. Ok, entonces tenemos esos dos vectores ahora. Y como no estamos buscando una base ortonormal, voy a hacer que S2' realmente sea igual a S2', o segunda si quieren, ¿verdad? Va a ser igual a 2 veces S2', que al final sería el vector menos 1, 1, 0. Me gusta más nomás ese vector, así que esa es la única razón por la cual estoy haciendo eso. Van a seguir siendo ortogonales esos dos vectores. Bueno, vamos a seguir. El siguiente vector que tenemos que hacer es S3'. Para ese ya tenemos esto de acá, nos falta esto de acá y esto de acá también nos falta. Entonces vamos a hacer primero S3 por S1, ¿verdad? Vamos a copiar de vuelta a nuestra matriz, tenemos ahí, genial. Vamos a hacer el producto ahora de el vector que sea, pero ahora multiplicado por S3 sería 0, 1, 1. Y eso va a ser igual a algo, ¿verdad? Y en este primer caso vamos a hacer S3 con S1, ¿verdad? S1'. Ahí. Entonces vamos a ver. Este agarra y me suma las dos filas, entonces vamos a tener ahí 1, 1, 2 multiplicado por 0, 1, 1, que al final va a ser 3. Ok, entonces este es igual a 3. Después, vamos al siguiente. Vamos a hacer con S2', que yo voy a elegir este de acá, ¿verdad? Entonces ahí me queda menos 1, 1, 0. Y como agarra y resta a la segunda fila la primera fila, me quedaría menos 1, 1, 0 multiplicado por ese vector, que al final me va a salir 1. Entonces esto de acá es igual a 1. Genial. Y lo único que me falta ahora sería hacer el producto interno entre el vector S2' y S2'. Ahora vamos a hacer con el vector que nosotros elegimos, menos 1, 1, 0. Y tenemos que hacer primero la resta de estas dos columnas. Entonces me quedaría menos 1, 1, 0 multiplicado por menos 1, 1, 0, ¿verdad? Y de esa forma me quedaría finalmente 2. Entonces esto es igual a 2. Genial. Ojalá no me haya equivocado. Vamos a ver en el cálculo que vamos a hacer ahora. S3' debe ser igual a S3, que en este caso era 0, 1, 1, o sea, menos 1, 1, 0, que sería S1', por 3 medios, menos S2' que elegimos menos 1, 1, 0, por 1 medio. Y de ahí vamos a sacar el valor de este vector de acá. Voy a hacer el cálculo rápidamente. Entonces tenemos menos 1,5 más 0,5. Dios santo.
Tenemos menos 1, ¿verdad? En la primera componente. Después tenemos 1 menos 1,5 menos 0,5 menos 1 de vuelta. Y finalmente tenemos 1 y nada más. Entonces ahí nos queda 1. Super. Con eso ya tenemos nuestra base ortogonal. Esto de acá, esto de acá y también este término de acá. Ok, entonces tenemos a nuestros tres elementos. Voy a hacer la verificación de que realmente son ortogonales rápidamente y vengo con ustedes. Y bueno, acá tenemos la prueba, ¿verdad? Tipo, si ustedes evalúan estos productos conmigo, van a ver que cada uno de ellos también sale 0. Entonces, específicamente, utilizando este producto interno que está acá, recordando que esta es la expresión que tenemos que evaluar, nos salió que obtuvimos una base ortogonal con estos tres vectores de acá. Genial, ¿verdad? Vamos a pasar a un siguiente ejercicio. En este siguiente ejercicio nos dice hallar la matriz que representa el producto interno en P2 respecto a la base usual utilizando este producto interno. Luego hallar la representación matricial de dicho producto interno respecto a la base esta de acá. Y bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a establecer un isomorfismo porque vamos a usar después, pero vamos a hacer el producto interno cruzado entre cada uno de los elementos de la base usual. Entonces vamos a hacer el producto interno, a ver si está un poco pequeño, ahí está más grande. Vamos a hacer el producto interno entre 1 y 1, que es el primer vector de la base usual, 1 y t, que es el primero y el segundo, 1 y t cuadrado, también todo lo mismo, ¿verdad? Y bueno, así vamos a ir haciendo, ¿verdad? Y nos va a quedar cada uno de estos resultados para los tres elementos de la base usual. Entonces, si nosotros nos ponemos a recordar la expresión que tenía el producto interno, vamos a tener lo siguiente. El producto interno entre f y g, de ahora en más, ya va a ser igual a el vector coordenado de g transpuesto por una matriz, que en este caso va a ser 3 por 3, por el vector coordenado de f. ¿Ok? Y esos vectores coordenados tienen que estar coordenados utilizando nuestro isomorfismo que nosotros vamos a usar acá, ¿verdad? Eso es importante. Bueno, luego nosotros, siempre el isomorfismo usual que usamos es mejor que lo establezcamos bien siempre, ¿sí? Luego tenemos que llenar estas partes de acá con los respectivos productos internos que deben ir en cada lugar, porque recordemos, si yo por ejemplo acá tengo el vector coordenado del vector 1, o sea, del vector t vamos a usar 0, 1, 0 sería el vector coordenado del vector t. Y si yo quiero el producto interno entre el vector t y el vector t cuadrado, por ejemplo, sería este de acá, yo sé que el vector coordenado del vector t cuadrado es este, 0, 0, 1. Entonces, ese me va a dar el elemento que está en la última fila y este me va a dar el elemento que está en la fila de en medio, o sea, en la columna de en medio, ¿verdad? Entonces, el cruce me va a dar este elemento de acá. Luego, si tuviéramos del revés, sería agarrar la fila de en medio y agarrar la última columna. Entonces estos dos elementos tienen que ser iguales. Tienen que ser iguales porque tienen que ser lo mismo hacer f con g o g con f. Entonces vamos a ir anotando directamente cada uno de estos elementos en sus respectivos lugares. Acá tienen que ir 1 con 1, acá tienen que ir 1 con t y acá tienen que ir t con 1, ¿verdad? Luego tenemos 1 con t cuadrado, sería un tercio. T cuadrado con 1 también. Acá tiene que ir t con t, que va a ser un tercio también. Este producto interno usual es bastante interesante, ¿verdad? Después tenemos un cuarto y por último un quinto. Así. Entonces, ese sería nuestra matriz para el producto interno usual. Vamos a volver a escribir la expresión general, ¿verdad? Estos son vectores coordenados
F, ahí estamos. Perfecto. Entonces acabamos de conseguir la matriz de la representación de nuestro producto interno. Vamos a llamarle a esta matriz A nomás también. Y esto está en la base usual, ¿verdad? Bueno. Ahora queremos en esta base de acá. Y nosotros sabemos lo siguiente. Nosotros sabemos que un vector coordenado en la base S multiplicado por su matriz que tiene a los vectores coordenados de su base en sus columnas debe ser igual a el vector coordenado en la base usual. Porque acá tenemos la matriz que representa la base usual, eso es una matriz de identidad multiplicado por el vector que está representado en la base usual. Entonces, en este caso, esta matriz S se ve de la siguiente forma. El primer vector es t menos 1, o sea, voy a tener menos 1, 1, 0 para la primera columna, que es el vector coordenado utilizando este isomorfismo que nosotros establecimos. Después tenemos 1, 0, 1, 1, 0, 1. Y después tenemos 0, menos 1, 1. Ahí está. Todo eso multiplicado por un vector coordenado en S debería de ser igual a una matriz identidad multiplicada por un vector coordenado en E. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Vamos a ver. Tipo, yo tengo lo siguiente. Y vamos a escribir en la parte de la intro, ¿verdad? Yo tengo que esto se tiene que cumplir, sea cual sea la base en la que estamos trabajando. Y lo único que tiene que pasar es que la representación matricial cambia, ¿verdad? Tipo, la representación matricial en esta parte está en la base S y en esta parte está en la base usual. Entonces, a ver, en este caso en particular nosotros tenemos S por W en S, digámosle, igual a W en la base usual. ¿Qué podemos hacer nosotros acá? Y vamos a pensar. Ya sé qué podemos hacer. Podemos hacer lo siguiente. Nosotros podemos tomar U traspuesto en la base usual, no es nada más y nada menos que S por U en la base S traspuesto, ¿verdad? Que al final debe ser igual a U coordenado en la base S traspuesto por S en la, o sea, traspuesto, ¿verdad? Esa matriz traspuesta. Súper. Ahora tenemos B. ¿B a qué va a ser igual? Bueno, B va a ser más directo, ¿verdad? B va a ser directamente igual a S por por B coordenado en S. Y lo que yo puedo hacer es reemplazar eso acá, ¿verdad? Y siempre tengo que hacer esta deducción, igualito al tema de cambio de base que hacíamos antes, siempre tenemos que hacer la deducción, porque en cada caso puede ser distinto lo que queremos hacer, así que es muy importante que la hagamos todas las veces. Bueno, entonces vamos a tener U representado en S traspuesto por AS por B representado en S debe ser igual a U representado en S traspuesto por la matriz S traspuesta por A representado en la base usual por la matriz S por B representado en S. Ok, entonces lo que tenemos acá es que esto de acá es igual a esto de acá, esto de acá es igual a esto de acá, y más vale, pero más vale, ya que esos son vectores únicos, esto de acá tiene que ser igual a esto de acá. Entonces, ahí tenemos lo que vamos a usar en el ejercicio 2. Espero lo hayan entendido y si no, por favor, pídame ayuda y pregúntenme. Bueno, aquí estamos de vuelta. Nosotros tenemos la representación en la base usual y acabamos de deducir que la representación en la base S va a ser igual a S traspuesta por A en la base usual
por S. Por suerte, acá ya tenemos nuestra matriz S, ¿verdad? Y nosotros podemos hacer este producto. Voy a volver con ustedes cuando tenga ese producto, pero vamos a escribir acá solo para tener bien en claro, ¿verdad? Lo que está pasando. Menos 1, 1, 0, 1, 0. Esto por suerte es simétrico todo, ¿verdad? Pero acá es menos 1, ahí cambia, ¿verdad? Y acá es 1. Así. La matriz A es esa de ahí, ¿verdad? 1, un medio, un medio, un tercio, un tercio, un tercio y después un cuarto y después un quinto. Y luego tenemos la matriz S de vuelta, que es muy parecida en su forma transpuesta, ¿verdad? Así que hay que prestar mucha atención. Ahí y ahí. Súper. Entonces voy a hacer este producto y voy a volver con ustedes con la respuesta ya. Bueno, ya volví. Salieron fracciones un poco feas, ¿verdad? Pero una vez que dividí todo entre... O sea, multipliqué y dividí todo entre 60, me quedó esto de acá. Entonces, casi ya son todos números enteros, ¿verdad? Dice que ve bastante bonito. Pero salen fracciones, ¿verdad? Salen fracciones y eso es normal, no hay problema con eso, solamente que queda así, ¿verdad? Bueno, esta es la respuesta. Espero lo más importante es el proceso, ¿verdad? Como que se entienda exactamente lo que pasó. Bueno, vamos al último. En el último nos dice esto de acá. Dada una función esta de acá, tal que se cumple esto otro de acá, siendo S una base de R3 y A igual a esto. Ahora, a mí me gusta poner A sub nada, ¿verdad? Siendo que este es un producto interno en la base S, ¿verdad? Porque está recibiendo vectores coordenados en la base S. Así que yo voy a cambiar el nombre de esta matriz y le voy a llamar A sub S, ¿verdad? Me gusta más así. A sub S. Eso está mejor. Solamente para que se entienda mejor. Bueno, y nos dice, demostrar que la función define un producto interno en R3, hallar la representación matricial del producto interno con respecto a una base, con respecto a la base usual, si P es la matriz de transición de la base S a la base usual. O sea, nos está pidiendo básicamente hallar la representación en la base usual. Eso es más. Y nos da la matriz que nos puede ayudar con eso. Genial. Y por último nos dice, hallar la base del complemento ortogonal de este vector. Y obviamente, dado que no nos dice nada acá, podemos asumir que este vector está en la base usual, no está en ninguna otra base rara, no es un vector coordenado, es un vector así normalcito, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar con el primero, el ítem A. Nosotros tenemos que claramente A es simétrica, sin embargo tenemos que decir eso, ¿verdad? Entonces A es igual a A transpuesta. Con decir eso nosotros ya sabemos que es simétrica, ¿verdad? Genial. Entonces A es simétrica y entonces por el criterio de Sylvester, vamos a hacer lo siguiente, vamos a agarrar este determinante y el determinante de toda la matriz. Y con esos tres vamos a determinar si es que esta matriz es definida positiva o no. Entonces vamos a agarrar el determinante de 1 es igual a 1. Genial. El determinante de 1, 0, 0, 2 es igual a 2. También genial. Ahora el determinante de A sub S, ese sí tengo que calcular. Entonces vamos a ver. Nos va a salir 2 por 7 más... Bueno, en este caso tenemos 2 por 7, ahí tenemos un 0, ahí tenemos 0 también, entonces eso se elimina. Menos 2 por 2 sería 4, menos 8. Me sale 2. 2 positivo, entonces como podemos ver los tres determinantes, o sea, los tres menores principales superiores son positivos, por lo tanto A es
definida positiva y define a un producto interno. Genial, entonces ahí ya está. Tenemos un producto interno. Vamos al ítem B. Bueno, vamos a copiar un poquito la matriz porque o si no se me pierde. Vamos a tener acá abajo, ¿verdad? Nos dice hallar la representación matricial del producto interno con respecto a la base usual, bla, 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 bla. Lo que sí que nosotros tenemos que usar esa igualdad que les había mostrado en el ejercicio anterior. Tenemos que usar que un vector coordenado, a ver, vamos a hacer el producto interno de U con B. Eso debería de ser igual al producto interno de por A en la base usual, ¿verdad? Por U. Y también debería de ser igual a B transpuesta en la base S por A en la base S por U en la base S. Así. Entonces nosotros tenemos esta matriz P de acá que les acabo de anotar y nosotros tenemos que usar de forma correcta. Vamos a intentar primero hacer lo siguiente. Vamos a intentar reemplazar B sub S para B sub S y U sub S, ¿verdad? Por esta expresión de acá. Porque yo creo que ahí ya vamos a tener. Vamos a ver nomás por si acaso, pero creo que ahí ya vamos a tener lo que queremos. A sub E por U sub sí, ¿verdad? Entonces ahí nos quedaría. La traspuesta de esto sería B sub S traspuesta. No, perdón, ya el sub S ya desapareció porque reemplazamos por esa expresión. Por P traspuesta, por A sub S, por P, por U en la base usual. Ahí está. Entonces como tenemos que estos dos son iguales necesariamente esos, tenemos que esto de acá tienen que ser igual y por lo tanto si queremos la representación matricial de esta matriz en la base usual, vamos a tener que va a ser directamente igual a P transpuesta por A sub S por P. Yo voy a hacer el producto, voy a venir con ustedes una vez que tenga ese producto de ahí. Bueno, hice el producto y me salió esto de acá. Entonces como podemos ver, se ve bastante linda esta matriz también, ¿verdad? Tipo de simétrica y todo eso. Y si este es un producto interno, también esto es un producto interno. No vayan a creer que porque hacemos un cambio de base, esto deja de ser un producto interno. Siempre es un producto interno. Y bueno, eso terminaría con los ejercicios. Ah, no, me falta el último, me falta el ítem C. Con eso vamos a terminar el ejercicio y además los ejercicios. El complemento ortogonal de ese vector. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a usar ese vector en un producto interno con un vector genérico utilizando esta matriz, ¿verdad? Entonces, como esta matriz es la representación en la base usual, es bastante útil para nosotros para hacer esto de acá. Tipo el ejercicio de medio guiado luego, en ese sentido. Así. Y esto debe ser igual a 0, porque estamos hablando del complemento ortogonal. Entonces, tiene que ser igual a 0 eso. Este producto de acá es bastante sencillo. Agarra en la primera y la segunda fila y le suma, ¿verdad? Esta fila y esta fila. Entonces vamos a anotar eso y nos va a quedar 3, 8, 12 multiplicado por x y z, y finalmente eso va a ser igual a 3x más 8y más 12z igual a 0. Y luego nosotros sabemos que este es un plano, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos dos elementos del plano, ya podemos encontrar una base y todo eso. A ver, vamos a ver. Nos pide una base. Ok, vamos a encontrar una base. Vamos a encontrar una base. Yo sé. Vamos a ver cómo puedo hacer. Vamos a hallar dos vectores, ¿verdad? Porque esto es un plano en R3, no necesito más que dos vectores. Así que vamos a tomar primero. Vamos a tomar y igual a 0, ¿verdad? Entonces si yo tomo y igual a 0 y por ejemplo tomemos
x igual a 4. Entonces en ese caso me va a salir que z va a ser igual a 3 por 4 es 12. Entonces esto va a pasar al otro lado y esto va a ser menos 1. Genial. Después en un segundo caso tengo que tomar y igual a algo. X podría tomar igual a 0. Y z podría tomar lo que me salga, ¿verdad? Entonces, a ver, tomé 0. Me gustaría tomar esto igual a 2 tal vez. Tal vez igual a 3, ¿verdad? Entonces si tomo y igual a 3, me va a quedar 3 por 8 va a ser 24. 24 dividido 12. Sería 2, ¿verdad? Pero es 2 negativo. Ok. Entonces menos 2. Genial. Y ahí tengo mis dos vectores. Con dos vectores ya es suficiente, ¿verdad? Entonces tenemos una base para el complemento ortogonal de ese vector 1, 1, 0, ¿verdad? Entonces vamos a poner 1, 1, 0 perp va a ser igual a estos dos vectores. Estos dos vectores son 4, 0, menos 1 y 0, 3, menos 2. Ustedes podían elegir cualquier conjunto de dos vectores, podían encontrar de varias formas. Lo único importante era que sea ortogonal a este vector utilizando el producto interno de acá. Bueno, eso termina con nuestro ejercicio. No hicimos nada que tenga que ver con la proyección, pero recuerden, no, sí hicimos el primer ejercicio. Entonces la proyección se va afectada por el producto interno. Después también los cambios de base, ¿verdad? Tenemos que hacerlo con el producto interno. Y también tenemos acá un último ejercicio para lo que sería el complemento ortogonal. Entonces eso sería todo por esta clase, espero les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión.